Buenos días, hermanos. Vamos a orar, por favor. Padre, guíanos en esta explicación de este cuarto enunciado de la confesión de fe, donde vamos a mirar este concepto tan glorioso. Tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres nuestro gran jefe. Tú mandas aquí, Señor. Tú eres rey. Gracias por darnos estas enseñanzas acerca de la cabeza de la iglesia, quien es Jesús, quién eres tú, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Y a ti nos sometemos y a ti te obedecemos. Tu señorío sobre nuestras vidas es glorioso. No queremos otro señorío, solo el tuyo, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén. Hermanos, cuarto enunciado de la confesión de fe sobre el capítulo 26, capítulo de la iglesia. Vamos a leer entonces ese enunciado número 4 de la iglesia. Dice así entonces: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, si fuéramos a hallar la línea melódica de este enunciado, pues es muy fácil, se ve claramente, y esto se refiere a la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Porque mire cómo comienza el párrafo: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Hoy veremos entonces la cabeza de la iglesia y veremos su antítesis, o sea, aquellos que pretenden ser autoridad sobre la iglesia y no lo son. Entonces, Cristo es autoridad, Cristo es Señor de la iglesia. Vamos a mirar eso hoy y vamos a mirar cómo Él ejerce su autoridad sobre la iglesia. Porque Cristo está a la diestra del Padre. Entonces, vamos a mirar cómo Él ejerce su autoridad sobre la iglesia, su señorío. Entonces, lo primero que tenemos que decir es lo siguiente: nadie puede estar sin cabeza. Un ser que no tenga cabeza está muerto. Un ser que tenga dos cabezas es un monstruo. Entonces es imposible, tiene que haber una cabeza y esta tiene que ser la cabeza adecuada. Entonces la iglesia necesita una cabeza, y según la Biblia esa cabeza es Cristo. Lo dice Pablo en Efesios 5:23. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia es cuerpo, Cristo es la cabeza. Estos dos elementos entonces, cabeza, cuerpo, están apuntando a una unidad, a un único organismo. La cabeza dirige entonces el cuerpo. El cuerpo es gobernado por la cabeza, por una única cabeza. En ese sentido, entonces, solamente existe una iglesia, una verdadera, una única iglesia, no hay más. Es una iglesia y esta solo tiene una única cabeza, solo una, la verdadera, Cristo. Ahora, esto parece demasiado obvio, ¿verdad? Bueno, pero en este enunciado se trata de determinar quién es el que ejerce la autoridad sobre la iglesia y quién no ejerce autoridad sobre la iglesia. Es necesario hacer esto, ¿por qué? Porque el enunciado 4 hace este desarrollo. Bueno, porque han aparecido cabezas mentirosas, han aparecido gobiernos falsos, han aparecido autoridades fraudulentas. Por eso es necesario hablar de este tema. Una característica de Roma, una característica de las sectas y de las demás organizaciones fraudulentas es que ellas se atribuyen para sí mismas una autoridad que no tienen, una autoridad que están lejos de poder ejercer. El Papa, por ejemplo, se autoproclama
vicario de Cristo. Esa palabrita vicario, ustedes se acuerdan, en el seminario significa en lugar de. Dice el diccionario que el vicario señala al que sustituye a una persona en sus facultades o poderes. Es la persona que sustituye a algún superior en su ausencia. Eso es lo que dice ese significado de esta palabrita, vicario. Es cuando el Papa dice, soy el vicario de Cristo, él está diciendo, soy el sustituto de Cristo, soy el representante de Cristo en la tierra. Tamaña herejía. Pero dice la palabra en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre enviará en mi nombre. Si yo digo, Ramoncito, necesito que me haga una misión a España, usted va a ir en mi nombre. Bueno, él, Juan Ramón, me va a representar a mí. Y lo que Ramón haga o cómo actúe, él está avalado por mi autoridad es delegada hacia Ramón. Bueno, enviará en mi nombre. El Espíritu Santo ha sido enviado en representación de nuestro Señor Jesucristo. Así que es el Espíritu Santo el que es el vicario de Cristo, no el Papa. Blasfemia. Por eso hablamos en este enunciado de una antítesis. ¿Y qué es antítesis? Persona o cosa enteramente opuesta a otra. Entonces aquí ya lo pueden ver en el organigrama o en la estructura de este mensaje. Podemos ver aquí entonces la iglesia, su cabeza y su antítesis. De eso vamos a estar hablando hoy y ya empezamos el desarrollo. Pueden ver ustedes acá que su cabeza es Cristo y esa antítesis está representada por ese sistema opuesto a la verdad. Ese sistema que encabeza Roma, porque como sabemos, pues Roma es la madre de las rameras. Y ese sistema alrededor de Roma, que son todo este evangelicalismo moderno, podemos llamarle las hijas de la gran ramera. Este es la estructura que queremos desarrollar. Ahora, entonces, como decíamos, Cristo está a la diestra del Padre, pero por medio del Consolador, el Espíritu Santo, Cristo gobierna su iglesia. Mira lo que dice Juan 14, 18. Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y lo interesante, vendré a vosotros. Pero Él está a la diestra del Padre. Pero no, Él también está aquí por medio de su Espíritu. Y estamos unidos a Cristo. Tenemos una unión espiritual y eterna con Cristo por medio de su Espíritu y por medio de la iglesia. Dice entonces el enunciado, habla de un poder. Mira cómo comienza. Por designio del Padre tiene todo el poder, hablando de Jesucristo. Todo el poder para tres cosas, aquí al lado izquierdo: para llamar a su iglesia, para establecer a su iglesia y para gobernar a su iglesia. Pablo dice en Efesios 1, 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo entonces, como cabeza, establece, llama y gobierna. Ese establecimiento viene, por ejemplo, con este texto, Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa palabra crecer, esa palabra edificarse, está conectado con esta palabra, establecimiento. Así que Cristo sigue estableciendo su iglesia, y su iglesia es establecida cada vez que una oveja perdida es traída al redil. Su iglesia es establecida cada vez que nosotros crecemos conforme a la imagen de aquel que nos salvó. Nosotros entonces como cuerpo, somos y seremos llamados y establecidos y gobernados por Cristo. Teniendo en cuenta estas realidades, entonces, cualquiera que se autoproclame como autoridad sobre la iglesia es un anticristo.
Y a estos herejes que se autoproclaman como autoridad sobre la iglesia, encabezando por Roma y todo su sistema falso de falsa autoridad, tenemos que decirles: hey, ¿a ustedes quién les dio ese puestico? Ese puestico de ser autoridad sobre la iglesia. Ese puestico ya está ocupado. Podemos decirles a los herejes: ustedes son vicarios, sí, pero vicarios del diablo, no de Cristo. La antítesis nos habla de oposición, nos habla de contrario. Una persona o cosa que posee cualidades opuestas o representa lo contrario a otra. Este sistema, encabezado por Roma, está contra Cristo. Es un sistema contrario a la verdad y representa todo lo opuesto a lo que representa la cabeza. Esa antítesis la encontramos nosotros en 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y entonces, por eso encabezamos aquí esto: sistema apóstata mundial. Personas que hoy en día se dicen profetas, que hoy en día se dicen apóstoles, y ya creo que no les va a alcanzar esos títulos. Ahora van a aparecer arcángeles, no sé, las locuras que se les va a ocurrir, porque ya esta categorización ya les quedó cortica. Entonces, todos estos que se autoproclaman autoridad sobre la iglesia es la antítesis, es lo contrario, es una falsa autoridad. Estos están contra Cristo, están contra la iglesia de Cristo, están contra la verdad de Cristo, pero su final será destrucción. O como lo dice 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Este sistema que se llama antítesis representa eso, ese gran misterio, o en acción, ese misterio más bien, de la iniquidad. Así que la antítesis es un sistema religioso contrario a nuestro Señor, encabezado por Roma, y donde se agregan, donde se anexiona todo este evangelicalismo moderno. Así que esta gran ramera y sus hijas profesan una falsa autoridad sobre la iglesia del Señor. Este sistema falso que se opone al reino de Cristo está presente por medio de los más variados tentáculos. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿O acaso Roma y su cabeza, el Papa, no dice: yo soy el Santo Padre? Ahí está, usurpando el puesto del Padre. Y cuando dice: yo soy el sumo sacerdote, ahí está, usurpando el trono o el puesto de Jesús. Y cuando dice el Papa: yo soy el vicario, ahí está usurpando el puesto del Espíritu Santo. Es una blasfemia en todas sus partes. Este sistema, entonces, se está presentando hoy. A lo largo de la historia, el papado y todas sus asociaciones han representado este misterio de la iniquidad. Y hemos de esperar hacia el final de la historia humana la intensificación de la manifestación de esta antítesis. Se va a incrementar la manifestación. Esto queda expresado por Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:9-12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para que qué? Para que crean la mentira y sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, no obedecer la verdad, no sujetarse a la verdad, complacerse en la injusticia en lugar de en la justicia, es muy peligroso. Es muy peligroso porque este poder engañoso, encabezado por Roma y sus asociaciones, está ejerciendo un poder que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para que los que no creen en la verdad, para que los que no se someten a la verdad, finalmente sean absorbidos por este sistema y sean engañados y se pierdan.
Es juicio de Dios, es un poder engañoso. Dios envía ese poder para que crean la mentira. Es juicio de Dios. ¿Y por qué? Porque se negaron a aceptar la verdad, se negaron a entender, a aplicar, a recibir, a abrazar la verdad de Dios. ¿Qué tan peligroso es rechazar la verdad, hermanos? ¿Qué tan peligroso es usted escuchar una y otra vez el Evangelio y usted hacer caso omiso de él, y usted no obedecer, y usted rebelarse contra ese testimonio de la verdad? Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Dios puede abandonarte. Tu corazón se puede endurecer y terminar rechazando lo que Cristo es por medio de su verdad y terminar mezclado allí. ¿Cuántos hoy ya están metidos allá? Aún aquellos que dicen que son reformados. Ya veo por ahí pistas de iglesias con el título de reformados que están empezando ya a meterse de lleno a este sistema. Ya están siendo absorbidos porque abandonaron la verdad, porque se complacieron en la injusticia, están siendo absorbidos por este sistema. Hemos de esperar entonces que este sistema se intensifique en los últimos tiempos. Este poder engañoso se va a intensificar en los últimos tiempos. Y aquellos que no estén preparados, los que según el texto no creen la verdad, aquellos que se complacen en la injusticia, serán arrastrados inexorablemente por la avalancha impía de los últimos tiempos, y que este sistema está encabezando. El engaño de la iniquidad está presente hoy, cada vez obra con más fuerza. El cuadro escatológico nos dice que en los últimos tiempos se incrementará, aumentará exponencialmente la maldad. El Señor lo dijo, Mateo 24, 11 al 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta rebelión satánica finalmente será destruida cuando el Señor se presente por segunda vez. Segunda de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplandor de su venida. Pero dejemos la antítesis a un lado y ahora ya entremos de lleno y concentrémonos en Cristo, la cabeza. ¿Cómo ejerce Cristo su señorío, su autoridad, su gobierno sobre la iglesia? ¿Cómo manda? ¿Cómo ordena Él? Bueno, tres variables que pueden ver ustedes allí claramente. Ejerce su autoridad mediante el Espíritu Santo, mediante el fundamento de los apóstoles y profetas y mediante los supervisores locales. Primero, mediante el Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 18. Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, iglesia, solo su gracia. Iglesia del Señor, solo su gracia mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Segundo lugar, ¿cómo ejerce su autoridad sobre la iglesia? Su dominio, su gobierno, mediante el fundamento de los apóstoles y profetas. Y por supuesto, esa autoridad de los apóstoles y profetas la encontramos en las Escrituras. Cuando entonces hablemos de ese fundamento de los apóstoles y profetas, estamos hablando del testimonio de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay hoy sobre nosotros una autoridad, y esa autoridad está plasmada en las Santas Escrituras. El Espíritu Santo es autoridad, y el Espíritu Santo ejerce su autoridad mediante este precioso y perfecto libro, las Santas Escrituras, y nosotros debemos someternos a esa autoridad. Y hoy va a ser predicada la palabra desde ese libro, y será autoridad, y esa autoridad para usted y para mí. Estamos bajo Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, hay un gobierno sobre nosotros ejercido
sobre nosotros por el Espíritu Santo y por su palabra y por la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Someternos entonces a esta autoridad, las santas escrituras, es someternos a nuestro Señor Jesucristo. Es someternos a la autoridad del Salvador. Cristo nos gobierna mediante su palabra. Él nos gobierna, ejerce su dominio mediante las santas escrituras, su Santo Espíritu. Bueno, pero hay un tercer nivel y son los supervisores locales. Y cuando hablamos de supervisores locales, estamos hablando de aquellos individuos traídos por la gracia de nuestro Señor, a los cuales se les ha dado el título o la categoría de obispos, ancianos, pastores, estamos hablando de lo mismo, y otra categoría que la Biblia menciona, diáconos. Entonces, esas personas convertidas por la gracia de nuestro Señor son supervisores locales mediante los cuales el Señor Jesucristo ejerce su autoridad sobre la iglesia. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora, estos líderes o estos supervisores locales ejercen una autoridad ¿de qué tipo? Bueno, de tipo local. En las iglesias donde desarrollan esa autoridad, son instrumentos de nuestro Señor para gobernar su iglesia. Bueno, la Biblia ya habla de que debemos someternos a nuestros pastores para que esa carga que ellos tienen, ese trabajo, no sea pesado para ellos, no sea gravoso para ellos. ¿Cómo le facilitamos el trabajo a estos supervisores? Sometiéndonos a ellos. Es una autoridad que el Señor les ha delegado, y ellos, los pastores, darán cuenta al Señor por ese gobierno que el Señor les ha dado, esa autoridad que el Señor les ha dado por la administración de la iglesia local. Ellos tienen mucha responsabilidad en eso. Por eso, a ver, los que están proyectándose a pastores, piensen en esa autoridad y piensen en esa responsabilidad tan grande, que de no ejercerla como el Señor lo establece en su palabra. Bueno, entonces, líderes que ejercen como autoridad en iglesias locales. Ahora, estos supervisores no pueden extender esta autoridad más allá del entorno local. Entonces, Roosevelt Aristizábal no es la autoridad sobre la iglesia de Colombia ni de Armenia. No, señor. Por fuera del contexto de la iglesia local, esta autoridad no se extiende más allá. Los únicos representantes terrenales de la autoridad de Cristo, terrenales, entonces, son estos supervisores locales. Y esta autoridad es estrictamente local. Con esto hemos terminado de expresar lo que es la estructura de este enunciado número 4. Bueno, tener presentes entonces, ya para resumir, para acabar de explicar las ideas, de que nuestro Señor Jesucristo ha hecho todo lo necesario, todo lo posible. Su poder absoluto está en este trabajo, en el trabajo de guiar a su iglesia, de seguirla llamando de todas las esquinas de la tierra, toda tribu, lengua y nación. Hombres de todo tipo de personas están siendo llamados hoy por este bendito poder que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios y que es
el predicador, que es el supervisor local, para establecer una iglesia, para seguirla estableciendo hasta el final de los tiempos, para seguir gobernando sobre ella, para seguir estableciéndola en todos los órdenes posibles. Y hemos de someternos a esta cabeza, a esta autoridad, mediante el someternos a su palabra, al Espíritu Santo y a los supervisores locales. Así que nadie puede decir Cristo es mi cabeza si no estás sometido a la autoridad de la iglesia local. Mentira aquellos que dicen yo no necesito iglesia local, ni necesito someterme a ninguna iglesia porque Cristo es mi cabeza. Mentira. Si tú no eres parte del cuerpo, si no estás sometido dentro del cuerpo, que es la iglesia, tú no tienes cabeza. Si no estás sometido al cuerpo, no estás en el cuerpo. Cabeza no tienes. Pretensiones equivocadas y erráticas. Así lo ha querido el Señor. Los sistemas de autoridad, el Señor los ha establecido de esta manera. En primer lugar, el Santo Espíritu que gobierna, su palabra, su verdad, y estas autoridades o supervisores locales. Oremos. Señor, gracias por darnos estas claras instrucciones de que tú sigues gobernando tu iglesia, sigues ejerciendo autoridad sobre ella. Tú estás a la diestra del Padre, tú ascendiste a los cielos, pero enviaste en primer lugar a tu Santo Espíritu, enviaste tu vicario, tu representante, que ahora está en nosotros, en medio de nosotros, en medio de tu iglesia, para ejercer tu señorío, para ejercer tu gobierno. Pero también nos diste instrucciones mediante tu santa palabra, a la cual debemos someternos. Las santas escrituras son nuestra autoridad, porque es una autoridad que viene de ti. Ese testimonio, ese fundamento de apóstoles y profetas, de la cual tú eres la piedra principal, es nuestra autoridad, y hemos de someternos a ella en todas las cosas que estén allí dispuestas. Y no solamente eso, tú has venido a ejercer también tu autoridad mediante supervisores locales. Gracias por esos pastores, gracias por los diáconos, gracias porque tú por en medio de ellos, Señor, apacientas la grey y nos das instrucción y nos guías, y no dejas que como ovejas salgamos por ahí como locas, salgamos por ahí a descarriarnos. No, tú nos tienes allí organizados y centralizados. Yo te pido que obres en estas autoridades locales, para que ellos no se enseñoreen de esa autoridad y para que ellos ejerzan esa autoridad con amor, con temor, con temblor delante de ti. Y aquí hay un pastor y 2 diáconos, que son los que tú tienes acá para esa autoridad delegada.